Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. El último sábado hablamos del movimiento carismático y el falso énfasis en el espíritu. ¿Se acuerdan, hermanos? Hablamos cómo este movimiento de una manera muy sutil quitó la centralidad de nuestro Señor Jesucristo y la puso en el espíritu. Entonces nos lleva a muchas experiencias espirituales, pero no tienen centradas a Jesucristo. Y no solo eso, sino que muchas de estas experiencias que se le atribuyen al Espíritu Santo no son bíblicas y son extrañas a las Escrituras. Amén. Entonces, hoy quisiera hablar un poco de el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, pero equilibrándola. Uno se da cuenta que hay los extremos siempre nos roban algo. Cristo está en el centro y hay dos ladrones a los lados. Entonces, por un lado, estudiamos hace 8 días el ladrón que hace un exceso y hasta una parodia de la obra del Espíritu Santo. Pero por otro lado, y citamos a otros hermanos que por otro lado ellos dicen que el Espíritu Santo y muchos de sus dones ya cesaron. Entonces, hoy lo que queremos hablar es un poco del fuego extraño y darle el equilibrio que le da la palabra a los dones del Espíritu, a ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Hoy vamos a leer, varios pasajes. Espero que el Señor nos ayude a estar dispuestos porque vamos a leer varios pasajes. Entonces, vamos a comenzar con Crónicas, porque como hace 8 días hablamos un poco del fuego extraño, vamos a hablar la historia del rey Uzías, que es otro pasaje donde se nos habla de fuego extraño. Amén. Entonces, Uzías fue, tal vez después de Salomón, el rey más grande en Israel. Su reino se expandió militarmente, económicamente, él prosperó de una manera que pocos reyes se les habla como se le habla a Uzías. Usted puede leer todo el capítulo 26 desde el verso 1 y usted va a ver cómo el rey Uzías, siendo un rey temeroso de Dios, creció y su imperio llegó a ser sobresaliente aún para sus mismos enemigos. Pero en el momento de grandeza del reinado de Uzías pasó algo en el corazón de Uzías. Por eso hablábamos de apostasía. Porque apostasía no quiere decir necesariamente que las personas no sean creyentes, sino que tal vez eran creyentes, tal vez tenían ministerios y un llamamiento de Dios, tal vez Dios prosperó por algún tiempo ciertas cosas, pero en algún momento se apartaron del camino, que eso es lo que significa la palabra apostasía, salirse del camino. Entonces Uzías creció, se engrandeció, pero en algún momento se desvió, ¿sí? Y comenzó a ofrecer un fuego extraño. Entonces por eso vamos a usar la figura de Uzías solamente para comenzar y para resaltar un principio que nos debe gobernar en el servicio en la casa de Dios, y no solo en el servicio en la casa de Dios, sino en el funcionamiento de los dones del Espíritu. Amén. Esto simplemente es una tela de fondo a lo que vamos a tratar, pero me parece muy importante que conozcamos nosotros este asunto antes de comenzar a hablar de los dones del Espíritu. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 16. Dice: mas cuando ya era fuerte, verso 16, segunda de Crónicas 26, verso 16. Es más, la palabra Uzías significa eso: Jehová es mi fortaleza. Pero aquí se nos dice que él llegó a un momento donde él ya era fuerte. También su nombre se puede traducir no solo Yahvé es nuestra fortaleza, sino cabra de Dios. O sea, como una fuerza, pero ya desmedida. Eso significa el nombre de Uzías. ¿Por qué vamos a hablar de desmedido? Porque si bien, como estamos hablando, los dones del Espíritu son genuinos, una cosa es que algo sea genuino, dado hasta por Dios mismo, y otra cosa es que yo le dé rienda sin ponerle el control adecuado que me da la Escritura acerca de ciertas manifestaciones. Amén. Yo creo en el Espíritu Santo y creo en los dones del Espíritu Santo como los vamos a estudiar hoy. Pero lo que ha sido un gran problema es cuando se le ha dado rienda suelta y la manifestación y la obra del Espíritu en medio del pueblo de Dios no ha sido limitada y controlada por la palabra, ¿sí? No ha habido un énfasis en la Escritura y lo que dice la Escritura y la manera como la Escritura nos dice que debemos funcionar. Entonces mire lo que pasó cuando este hombre ya era fuerte. Su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Uzías? Uzías no fue como Salomón, que ofreció sacrificios a ídolos.
Usías no fue como David que cayó en adulterio. ¿Cuál fue el pecado de Usías? ¿Cuál fue aquel asunto que él hizo para su propia ruina? Cuando tú lo lees, y como lo vamos a leer ahorita, tiene que ver con el ofrecer incienso en la casa de Dios. O sea, hay cosas como las que hizo David que me pueden causar ruina. El adulterio, hermano, eso me puede arruinar terriblemente. Hay cosas como las que hizo Salomón, ofrecer y casarme con mujeres impías y traer sus dioses al pueblo de Dios. Eso puede traer ruina. Pero otra cosa que vamos a ver hoy es que yo, queriendo en mi propia fuerza servirle a Dios, venir a la casa de Dios y ofrecer algo que Dios no me ha mandado, me puede traer ruina espiritualmente. Es un asunto terrible, o sea, el servicio es una de las características que demuestra que una persona ama a Dios, podemos decirlo. El fruto, la obra nos habla que tenemos disposición para Dios, pero muchos queriendo servirle a Dios en medio de la casa de Dios se vuelven leprosos. Muchos en la casa de Dios queriendo servirle a Dios prevarican contra Dios. Muchos en la casa de Dios queriendo servirle a Dios se vuelven abominables delante de Dios. Y no era un hombre sencillo, era un hombre grande. Era un rey con mucho talento, con mucha influencia y con mucha prosperidad. Y no podemos negar que eso viene de parte de Dios mismo. Pero llegó un momento que eso enorgulleció y desvió el corazón de Usías, y Usías se metió a la casa de Dios. Él hubiera podido ir a la casa de cualquier israelita y hacer muchas cosas porque era el rey. Pero una cosa es que seamos reyes y otra cosa es que vengamos a la casa de Dios y hagamos en la casa de Dios lo que nosotros queremos, pensando que es nuestra casa y que podemos hacer lo que nosotros queremos. Y esta es la gran lección del pasaje. Es la casa de Dios. Dios gobierna y Dios ha mandado que se hagan sus cosas, sus asuntos espirituales, su servicio espiritual de una manera. Y yo puedo tener muchos deseos de servirle a Dios, pero si yo profano la casa de Dios, Dios se puede levantar y juzgarme a mí porque es su casa. No es mi casa, no es mi iglesia. No la compré yo, la compró Cristo con su sangre, y aquellos que han de servir en la casa de Dios deben tener claro que en la casa de Dios hay mandamientos establecidos por la palabra para que nuestro servicio espiritual sea adecuado. Amén. Y no fuego extraño. Entonces mira lo que hizo este hombre. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Saben cuál era el problema, hermano? Que el quemar el incienso no le era permitido a cualquier persona. El quemar el incienso era un oficio sacerdotal para los hijos de Leví. Y había toda una serie de rituales desde el mismo incienso, desde el mismo altar, desde la misma manera como ellos debían entrar a la casa para ofrecer el incienso. Pero este hombre, creyendo que era muy grande, entró como él quiso en su propia fuerza, porque eso habla su nombre, Usías, fuerza, cabra, llegó en su propia naturaleza a hacer algo que no se le había otorgado por Dios. Y mira lo que pasó. En el 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. La palabra Azarías significa Yahvé es mi guardador, pero aquí se ve, el nombre de este sacerdote habla de que Jehová es guardador. Pero aquí se nos muestra que el oficio de este sacerdote también era guardar la casa de Dios. Y a él al ver que viene Usías, se para delante de Usías y le dice, no te es permitido, mira cómo le dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Aquí nos vamos a dar cuenta que el juicio de Dios es personal, únicamente fue para Usías. ¿Por qué? Porque el sacerdocio ni el pueblo de Dios participó. Hubo otras situaciones más terribles que yo pienso que caracterizan más nuestro tiempo. Cuando David fue a trasladar el arca de Dios, ustedes conocen el pasaje, él se puso de acuerdo con el pueblo, con los generales, con todos, y todos se pusieron de acuerdo de trasladar el arca como David quiso. Y cogieron el arca, Usa y Ayo, y delante del arca había una cantidad de sacerdotes y con música y todos contentos. ¿Todos conocen la historia?
Entonces, esa situación de David habla más de nuestros tiempos. En nuestros tiempos hay una profanación de la casa de Dios y muchos estamos participando de ella. Hay cantos, hay alegría, hay eventos y muchas cosas en torno, y aún muchos cristianos participando de algo que es abominable, como en el caso de David. En el caso de Uzías hubo hombres que en temor a Dios y en temor a lo que Dios había dicho, se pararon delante de Uzías y le dijeron: Uzías, esto a ti no te corresponde. Esto a ti Dios no te lo permite. Y nuestro deseo con lo que estamos estudiando es despertar la conciencia de los hermanos para que muchos, por celo a Dios mismos, se puedan parar y decir: esto no es de Dios, esto no corresponde a lo que Dios nos ha mandado, esto no es del Espíritu, o esto sí es del Espíritu. El pueblo de Dios se debe levantar y dar testimonio acerca de la verdad, acerca de Cristo, acerca de las cosas de Cristo, y sentir un genuino amor y celo por las cosas de Dios, ¿sí? Lo que manifestaron estos sacerdotes. Muchos hombres que están haciendo gran apostasía en medio del pueblo de Dios no la podrían hacer si los hombres de Dios se levantaran y les dijeran: esto no les corresponde, esto no lo manda el Señor, esto no es del Espíritu. Claro, siempre en un espíritu de mansedumbre, siempre en un espíritu de amor, de humildad, pero debe haber un testimonio acerca del celo de Dios en medio nuestro. Si nosotros no podemos pretender muchas veces que, un hermano daba un ejemplo, tú te asomas a la ventana, un hombre está cogiendo y forzando a una mujer para violarla, y tú no puedes decir: no, esto no es un asunto mío, y cerrar la ventana. Sí, eso es inhumano, eso es como, por lo menos llama a la policía, gritas algo, ¿sí? Pero muchas veces nosotros vemos cómo la casa de Dios es violentada por muchos Uzías y nos quedamos callados. Es más, muchos hemos participado de muchas cosas que son aberrantes a las Escrituras. Y debe haber unas Arías que diga: esto no debe ser así, hermanos. Por eso estamos poniendo esto de tela de fondo para lo que se va a decir. Mira lo que pasó. ¿Se acuerdan que nosotros usamos la figura de la lepra el primer día y la hemos estado citando constantemente? Mira lo que dice en el 18. Y se pusieron contra el rey Uzías. Hermano, nosotros debemos estar a favor del Señor, de Yahvé y de su causa. Y definitivamente no podemos estar a favor del Señor y de su causa y no estar en contra de muchos. Y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Es la persona que, el orgulloso, como dice Proverbios, ¿no? El sabio escucha la reprensión y ama al que lo reprende, pero el necio se levanta en ira, ¿no? Como decía el Señor: no le des las perlas a los perros, porque se volverán contra ti. A veces uno se pone a exhortar a un tipo de personas que uno no debería ni porque no son personas que puedan recibir aún una exhortación. Entonces se encendió en su ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¡pum!, la mancha de lepra brotó. He aquí, la lepra brotó en la frente de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea, el pecado se hizo visible, ¿sí? Generalmente, como estudiábamos hace 8 días, muchos de estos movimientos que enfatizan de una manera terrible sobre la obra del Espíritu han caído en pecados grotescos. Hermano, basta estudiar la historia de los grandes representantes, hermanos, y desde homosexualismo, asesinato, robo, hermano, acompaña mucho el liderazgo de las personas que comenzaron con estos movimientos. Y en su ira la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en la frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Sí.
¿Qué cosas? A veces nosotros queriendo servirle al Señor, podemos despertar el juicio del Señor. Pablo dice que el hacer las cosas sin discernimiento, hablando de la cena del Señor, dice que puede traer un juicio a los hermanos. Aún algunos están débiles, otros enfermos y aún algunos han muerto. O sea, la falta de discernimiento trae profanación, trae irrespeto, trae ligereza en la casa de Dios. Entonces, hermano, vamos a ver ahora Isaías 1, que es un pasaje contemporáneo. Isaías fue un escritor de la época, un profeta de la época de Usías, que nos habla un poco de esto. Usías terminó muerto de lepra, para él no hubo restauración, no hubo... Tristemente Usías, hermano, representa cómo la casa de Dios ha sido profanada por muchos de los grandes líderes del pueblo de Dios. Usías representa ministerios, iglesias, movimientos que por causa de su irreverencia muchos han caído en la lepra espiritual. La lepra, hermano, puede ser un pecado, pero también puede ser orgullo, puede ser vanagloria. A veces el juicio de Dios se manifiesta de muchas maneras. Cuando tú vas a un pueblo, a una iglesia, a un movimiento y tú comienzas a examinar los creyentes y tú notas que no hay revelación de las Escrituras, no hay conocimiento de Jesucristo, no hay santidad, no hay liberación del pecado. Tú notas que ahí hay un juicio de Dios, porque lo normal del pueblo de Dios es que haya revelación, haya santidad, hayan ciertas cosas que acompañan. Muchas veces no es la muerte física, sino muchas veces la presencia de Dios no está, pero hay servicio religioso, hay cánticos, hay una obra visible, pero Dios no está involucrado, ¿no? En estos tiempos los juicios eran visibles, en nuestros días el juicio es espiritual. Pablo dice, y a veces nosotros muchas veces pensamos, pobre los hermanitos que están siguiendo falsos profetas, pero muchas veces Pablo decía en las Escrituras que en los últimos tiempos se amontonarán falsos maestros. ¿Y por qué serán tan comunes? Dice, porque los cristianos tendrán comezón de oír la palabra. Por eso se amontonarán falsos maestros. O sea que una de las maneras como Dios juzga al pueblo que no ama la palabra del Señor es entregándolo a maestros que no tienen temor de Dios, sino que no enseñan la palabra de Dios. Entonces muchas veces no son inocentes, sino que están viviendo bajo un juicio de Dios por irrespeto y falta de amor hacia la palabra. Vamos a ver Isaías 6:1. Solo quiero resaltar un asunto que es bien interesante. Hay un libro de Austin Spar buenísimo, hermano, que se llama Ver o Visión Espiritual, o Los hombres cuyos ojos han visto al Rey. Ese libro es muy bueno y habla sobre estos pasajes. Los hermanos acá lo publicaron como Ver y unieron dos partes, visión espiritual y los hombres que han visto al Rey. Entonces ese libro se lo recomiendo, es buenísimo, Austin Spar. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, aquel que vimos que fue juzgado por su lepra, por su profanación en la casa de Dios, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí es bien interesante ver lo que vio Isaías. Isaías vio al Señor en la gloria, pero vio que los vestidos del Señor llenaban el templo, ¿sí? A veces nosotros vemos al Señor allá en la gloria y hay que verlo así glorificado, pero a veces no vemos al Señor llenando su casa. Y creemos en un Señor santo y glorioso, pero irrespetamos a veces la casa del Señor porque no vemos que el Señor está involucrado en su casa. ¿Sí me hago entender? El Señor abra mis ojos para que yo vea que las vestiduras del Señor llegan a su templo, llenan su casa. ¿Sí? O sea, la gloria del Señor está en medio de su pueblo. A veces, hermano, cuando hablamos de su casa no estamos hablando de un edificio. Cuando estamos hablando de su casa no estamos hablando de un templo. Cuando hablamos de la casa del Señor estamos hablando de la compañía de hombres que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Tal vez yo puedo ver un hermano sencillo, un anciano, un joven, pero yo veo ver que aquel hombre fue redimido por la sangre de Jesucristo. Que el Espíritu eterno de Jehová mora en él. Que ha sido hecho hijo para siempre. Y eso, yo tener un temor porque son los hijos de Dios, ¿no? Y el Señor mismo decía: ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. En el aspecto negativo, pero en el aspecto positivo dice: el que recibe a uno de mis pequeños, a mí me recibe. O sea, el Señor
ve a su iglesia, como cuando ve a un Apocalipsis 2. Él ve sus candeleros, aunque tienen muchos problemas terribles, Él ve los candeleros de oro. ¿Por qué? Porque el material, o sea, la manera que llegaron ellos a ser pueblo de Dios fue la muerte de su Hijo Jesucristo. Por eso son valiosos. Hermano, y Isaías tiene primero esa visión. Ve que todo lo del Señor llena la gloria de Dios. Hermano, nosotros podemos reunirnos 2 o 3, pero si estamos en el nombre del Señor, la gloria del Señor, su presencia está con nosotros. A veces nosotros nos dejamos deslumbrar por el gran edificio, pero las piedras, como el Señor le dijo a los judíos, no quedará piedra sobre piedra. Pero cuando el Señor veía a sus hijos, le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ámalos a ellos. Para el Señor son valiosas las personas, hermano. Para nosotros es valioso los números, cómo crecemos, cómo prospera nuestro ministerio, cómo somos más grandes, cómo tenemos un ministerio más visible, pero para el Señor son importantes las personas. Entonces su gloria llena toda la casa, hermano. Pero mira que ahí no quedó el asunto. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque Isaías vio una visión celestial y nosotros debemos orar, Señor, que se haga aquí en la tierra como pasa en los cielos, ¿sí? Que pase acá lo que vio Isaías, Señor. Que pase esto en nuestras reuniones, que nosotros podamos ver tu gloria en medio de los hermanos. Y dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Ahora enfatizamos en los serafines. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto es lo que quería poner de introducción. 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Hermano, estos seres son seres que son creados para guardar la gloria de Dios, para adorar a Dios en su gloriosa majestad. Pero mira la actitud de estos serafines que nos habla mucho. Seguramente en la gloria y en el reino de Dios hay muchas más cosas. Apocalipsis nos muestra que habían muchos más seres y que habían muchas más cosas. ¿Por qué el Señor solo le permite ver Isaías a estos querubines y ver lo que ellos cantan y hacen? Hay una intención, no todas las visiones de la gloria de Jehová son iguales. Siempre que el Señor da una visión en un tiempo, en un contexto, es porque Él tiene que enseñar algo. ¿El contexto cuál es? Cuando murió Usías. ¿Por qué murió Usías? Por prevaricador. Entonces, según ese contexto es la visión. La visión enfatiza en estos querubines, en estos seres gloriosos. Sus alas, 2 de sus alas cubren el rostro. Esa figura, ¿qué les recuerda? A mí me recuerda varios pasajes. Me recuerda a un publicano y a un fariseo. El fariseo viene, Señor, ora, yo oro, yo diezmo, yo hago. Pero el publicano ni siquiera puede levantar su rostro al cielo. Mira la posición en la que están los querubines. Ellos están cubriendo su rostro. De alguna manera ellos están diciendo, así como el publicano, no somos dignos de estar aquí. Vamos a hablar de los dones espirituales y que Dios se manifiesta de muchas maneras a través de muchos de sus hijos. Pero la base de todo nuestro servicio nunca se debería olvidar. Ninguno de nosotros es digno de levantar el rostro delante de Dios. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Ninguno de nosotros merecía la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros merecía estar acá. Todos nosotros deberíamos cubrir nuestros rostros, hermano. No deberíamos, vamos a hablar de que muchos tienen dones extraordinarios, la palabra lo dice. Pero ninguno de nosotros es digno de levantar ni una sola palabra delante del Dios santo, santo que está en los cielos. Y ni siquiera en su casa. Tremendo el ejemplo de los ángeles, ¿no, hermano? Ellos cubrían su rostro. ¿Saben quién también más cubrió su rostro? Elías en la cueva. ¿Se acuerdan? Por eso los judíos acostumbran a cubrirse la cabeza. ¿Qué estaba haciendo Elías? Huyendo de la voluntad de Dios, como un cobarde. Hermano, nosotros somos así, constantemente estamos apartándonos de la voluntad de Dios. Y vamos a hablar de que tenemos dones del Espíritu, una manifestación del Espíritu Santo en medio nuestro. Pero nunca olvidemos que no somos dignos de alzar nuestros rostros delante del Dios que es santo, santo, santo. Hermano, Pablo al final de su vida, hablándole a Timoteo, dice esto, hermanos. Palabra digna, fiel y digna de ser recibida por todos.
que Cristo murió por los pecadores, del cual yo soy el primero. ¿Saben que esas fueron las palabras que escribió Watchman Nee, que encontraron en la cárcel de Watchman Nee antes de morir, hermano? Él hubiera podido hablar de cuántos libros escribió, hermano. Él hubiera podido hablar de que lleva 20 años sufriendo por Cristo. Pero la gran verdad al final de su vida que fue que Cristo murió por él, siendo un pecador. El peor de los pecadores. Y eso no es ajeno a nosotros, hermano. Ninguno de nosotros es digno de levantar nuestros ojos al cielo. 2 alas cubriendo sus rostros, 2 alas cubriendo sus pies. ¿De qué les acuerda eso? Moisés vio la zarza ardiente y de una vez se fue a acercar y le dice el Señor: mira, Moisés, lo primero que necesito que escuches es que el lugar donde estás pisando es tierra santa. Tú aquí no puedes correr, Moisés. Tú aquí no puedes hacer las cosas como tú quieres, Moisés. En la casa de Dios, hermano, ninguno ni usa patines, ni corre, ni suda. Porque los que sudan mueren en la casa de Dios. Porque habla del esfuerzo humano. En la casa de Dios se debe andar con temor y reverencia. Decía Salomón: cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más, ¿para qué? Para oír que para hablar. ¿Por qué vas a ofrecer el sacrificio de los necios? O sea, hay que llegar a la casa del Señor con temor. 2 alas cubriendo nuestro rostro, 2 alas cubriendo nuestros pies. Claro, tú puedes tener los dones que el Espíritu te ha dado, pero tú tienes que tener cuidado, hermano. Porque acuérdese que Usías es cabra, o sea, sin control. Y uno de los grandes problemas con los dones espirituales es que se han usado de una manera irreverente y sin control en la casa de Dios. Las otras alas, esas sí son un poco más. Con las otras 2 alas, volaban. Que eran seres espirituales. Hermano, nosotros, aunque nos cubrimos los rostros, que no somos dignos, aunque debemos guardar nuestros pies de andar, debemos saber que sí somos hombres que hemos nacido del Espíritu. Que la vida celestial, la vida gloriosa del Espíritu está en nosotros. Amén. Somos criaturas espirituales, de alguna manera. Somos seres vivos con la vida de Dios, con la vida de Cristo y con el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora sí, ese era el trasfondo, hermano. ¿Por qué? Porque esto nos enseña la manera como debemos movernos en la casa de Dios. Y terminemos leyendo el pasaje que dice lo que decían estos serafines. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Hermano, cuando nosotros nos reunimos deberíamos decir: oye, hermano, no se te olvide. Dios es santo, santo, santo. Vamos a orar, amén. Acuérdate, hermano, Dios es santo, santo. Vamos a elevar cánticos al Señor. Dios es santo, santo, santo. Porque, como lo hemos venido diciendo, cuando tú estudias el cristianismo actual, hermano, parece un circo. Donde hay muchos payasos, donde se hace en la casa de Dios lo que los hombres quieren y se imaginan. Pero mira lo que estos decían. Diciendo: Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire, la voz de estos hombres era tan profunda, de estos seres era tan profunda que mire, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Saben que ese humo nos acuerda de la Shekinah, de la presencia de Dios? Cuando hay un pueblo así, hermano, como estos, siempre vamos a tener la presencia del Dios vivo en medio nuestro. Amén. Entonces ese era el trasfondo, hermano. Vamos a hablar ahora sí de los dones del Espíritu. Hay 3 listas que nos hablan de los dones del Espíritu. Romanos 12 y 1 Corintios 12, del 7 al 11 y del creo que el 28. Pero vamos a leer primero las listas y vamos a hablar un poco acerca de los dones, darle un poquito de equilibrio, porque este es un asunto que hoy en día hay debate. Entonces vamos a aclarar ciertas cosas que nosotros hemos ya dicho varias veces. Entonces vamos a leer la primera lista en Romanos 12, verso 6. Pablo es de los autores, el único de los autores del Nuevo Testamento que entra en detalle en estos asuntos, ¿no? El Señor le dio la carga por el Espíritu para dejarnos esto en las Escrituras. Romanos 12, verso 6. Pablo aquí habla de unos dones, en Corintios agrega otros. Entonces vamos a leerlos y vamos a hablar un poco de los dones, la manifestación de los dones. Romanos 12, verso 6 dice:
De manera que, está hablando del cuerpo y que el cuerpo tiene diferentes funciones, pero dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. O sea, los dones que recibimos no es por mérito, sino es por gracia, inmerecidamente. Y él comienza a hablar cuáles son los dones de gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí nosotros podemos, esa medida de la fe puede ser personal, pero yo pienso que lo que Pablo está diciendo es lo que dice Judas, la fe que una vez nos ha sido dada. Ahorita vamos a hablar porque en estos asuntos hay mucho miedo, aún entre, yo lo digo personalmente, hay mucho miedo a hablar de dones espirituales por los excesos que hemos tenido. Pero como decía un hermano, nosotros no debemos dejarnos robar lo legítimo por lo ilegítimo. Amén. Yo no me puedo dejar robar ciertas cosas que la palabra habla porque en algunos movimientos se ha llegado a excesos y se ha llegado a hacer daño. Amén. Entonces yo creo, porque la palabra, y lo ahorita vamos a estudiar, en los dones de profecía. Pero lo que dice Pablo es que se debe usar en la fe. Ahorita vamos a ver que los dones no son para establecer doctrina. Y una persona puede tener el don de profecía, pero en ese don no se puede ni establecer doctrina, ni contradecir la doctrina que ya está escrita, sino que se debe usar conforme a la fe que una vez nos ha sido dada a los santos. ¿Cuál es la fe que nos fue una vez dada a los santos? El Nuevo Testamento. Una persona legítimamente no puede manifestar un don del Espíritu y contradecir lo que el Espíritu inspiró por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces, claro que debe haber en medio de nuestras reuniones la libertad para ciertas manifestaciones espirituales, pero es muy peligroso. La iglesia debe tener la madurez y el conocimiento bíblico para poder probar si la profecía se pasa del límite de la palabra o está sobre el límite de la palabra. Porque, como leíamos hace poco, ¿cómo yo voy a poder creer que Benny Hill está hablando del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo y profetizando, cuando dice que la Trinidad no son 3 sino son 9? O Kenneth Copeland cuando está profetizando y comienza a decir que no somos simplemente hijos de Dios, sino que también somos dioses. Entonces ya sale el límite de la doctrina y entra en el error. Entonces yo ya puedo juzgar que esa profecía no es dada por el Espíritu, sino que es un espíritu de error manifestándose a través de un, no sé si cristiano o una persona que se ha dejado engañar. ¿Sí? Entonces debe haber dones, y ahorita vamos a estudiar eso, pero Pablo dice que se manifiesten según la fe. Úsese conforme a la medida de la fe. O sea, hay una medida para los dones. La primera medida que ponemos acá es la palabra de Dios. Ningún don puede traspasar la medida de la palabra de Dios. Amén. O sea, yo no puedo llegar a decir como llegó a decir, no sé, el fundador de los mormones, José Smith, que Dios me dio una profecía que me iba a dar el evangelio para Occidente, cuando la palabra dice que no escuchéis ni a un ángel ni a nosotros mismos, Pablo diciendo que venga a otro que venga a profetizar, a darnos otro evangelio. Entonces ya cuando me dice que hay otro evangelio, eso contradice lo que el evangelio escrito ya nos dejó Dios, lo que Dios nos dejó por su palabra. Amén. Se nos habla del don de profecía, también se nos habla del don de que dice, o sí de servicio en servir. Mira qué curioso, siempre nosotros ponemos el énfasis en los dones más sobresalientes, más milagrosos, pero hay un don del servicio y tú lo notas, hay personas que se convierten al Señor y tienen un llamado a servir, hermano, que es que nadie los está llamando, sino ellos son diligentes y ellos están en todo, sirven para esto, cogen esto, nadie les dice, pero ellos siempre son los que están trabajando, ellos siempre son los que están sirviendo con sus manos, y tú notas que no es algo natural, sino es algo que vino cuando esa persona se convirtió, es una gracia del Espíritu de servir. ¿Sí? Nosotros podemos hablar de muchos hermanos con nombres propios donde tú notas que no profetizan, no hablan en lenguas, pero tienen un don del servicio que trae edificación para la casa de Dios. ¿Sí? Y mire lo que dijo el Señor. El Señor no dijo, mayor es el que profetiza. Aunque más adelante nos va a decir que busquemos los mejores dones. Pero el Señor llega y dice, mayor es el que sirve. El don del servicio. Pero si usted tiene don de servicio, no se ponga a predicar, hermano.
Si es de servicio, pues úselo ¿cómo? En servir, porque ese es el otro problema. Al hermano que sirve lo queremos poner a predicar, pero no los llamó el Señor a predicar, sino a servir. ¿Sí es lo tremendo? Hermano, y esto lo da quien, el Espíritu, a cada uno como Él quiere. No todos en la iglesia deben profetizar, hermano. No es una evidencia del nuevo nacimiento el hablar en lenguas. La palabra dice que no a todos se nos dio hablar en lenguas. No todos deben servir. Hay unos que el Señor los llamó a servir. Les da la gracia, la sabiduría, la manera, el amor. Usted ha visto, hay gente que hasta en los campamentos, hermano, que a cierto grupo le toca lavar la loza. Y eso más de uno, eso llora ya lavando y sufre lavando la loza. Pero hay hermanos que no toca decirles y todo el día están allá sirviendo y con qué amor y sacrificando. Tienen el don. Para otros que eso sudamos lavando unos platos. ¿Por qué? Porque no tenemos el don. Pero hay que hacerlo por amor a los hermanos y porque se nos pide, ¿no? Pero en el servicio constante de la iglesia hay un don de servicio. Dice, el que enseña. En la enseñanza, tú notas, hermano, que hay hermanos que, sí, yo creo en la preparación, yo creo que debemos estudiar, yo creo que debemos entregarnos a las escrituras todos, pero tú notas que hermanos que hacen lo mismo que otros tienen el don de la enseñanza. Ellos llegan a la escritura y comienzan a sacar de la escritura y de un versículo comienzan a abrirnos la escritura y Dios les dio la capacidad de entender la escritura, no solo de entenderla, sino de enseñarla y de que Dios no solo le dio la capacidad de enseñarla, sino de que otros lo oigan. Y eso es una gracia del Espíritu. Amén. Sí, a veces eso llega a ser un ministerio, como el de apóstol, como el de maestro, pero comienza con un don. Yo conozco hermanos que se convirtieron y a los 6 meses, hermanos que estuve leyendo esto y comienzan a hablarte del versículo y tú dices, oye, este hermano tiene el don, porque comienza a entender la palabra y a enseñarla. También conozco hermanos que llevan 15 años, que estudian, que memorizan la palabra, que aman la palabra, que están en las reuniones de palabra, que leen y van a enseñar la palabra y no lo entiende nadie. ¿Por qué? Porque no tienen el don. Y Dios le da a uno cada según su soberanía. ¿Amén? Es un regalo del Señor. También eso nos ayuda a ver que aquellos que enseñan no es porque sean mejores, es porque tienen el don. Amén. Bueno, sigamos. Dice, el que exhorta en la exhortación. Hay hermanos que también, eso es un don, hermano. Y gracias al Señor por esos dones que el Señor da a la iglesia. Porque hay hermanos que enseñan, pero hay hermanos que exhortan. Y Dios les da autoridad, y les da palabra, y les da peso a sus palabras. Y eso tiene fruto, y también es necesario, amén. Hay varios colores en la manifestación de los dones. A veces uno dice, escucha a los hermanos, no, es que aquel hermano habla más, bueno, pero es que todo es del Señor. Según el ministerio, según las funciones, según el trabajo el Señor da. En la exhortación, mira lo que dice, el que reparte. Sí, en las iglesias habían hermanos que el Señor les daba eso, hermanos de que servían, que repartían. El que preside. O sea, hay hermanos que, y tú lo notas, hay veces hermano que vamos a comenzar la reunión, hermano, ¿quieres presidir en la oración? Y tienen la gracia para comenzar la reunión, para orar. Y comienzan a introducir a la iglesia en el ambiente para cantar, en el ambiente para orar. En cambio hay otros que no tenemos la facilidad de hablar a la gente. Pero hay hermanos que tienen eso del Espíritu, hermano, que el Señor lo da. Hermano, esto se parece a lo que estábamos estudiando hace 8 días. Gente revolcándose en el piso, gente hablando incongruencias, gente riéndose de una manera desordenada, gente gritando y... ¿Sí ven lo contrario, hermano? Pero eso no nos debe robar estas cosas que son genuinas, que son del Espíritu y que están en la palabra. El que hace misericordia, el que preside con solicitud. Mira esta frase, el que hace misericordia. O sea, hay hermanos que el Señor le da la gracia de tener misericordia, de compadecerse. Hay hermano que tal hermano está enfermo, o a tal hermano se le murió un familiar y muchos, bueno, oremos y ya, y pasó.
Hay hermanos que se conduelen y no, hermano, no solo oremos, recojamos una ofrenda, visitemos al hermano, lo está llamando, lo está cuidando. Tiene el don de misericordia. Muchos somos toscos, bruscos, hermano. Hay hermanos que no, hay hermanos que son dados a los hermanos, que no solo con los hermanos, hasta con la gente del mundo, que tienen misericordia, que se conduelen, ¿no? Y dice Pablo que eso es del Espíritu. Se dice Bernabé que era un hermano que era consolación. O sea, eso es bonito, hermanos, que de verdad el Señor les da eso. Y es del Espíritu, hermano. Estas son cosas del Espíritu, ¿no? Que son del Espíritu. Acuérdense de los querubines que cubren el rostro, que son del Espíritu. El que hace misericordia, hágalo con alegría, dice Pablo. Es precioso, ¿no? Vamos a leer la otra lista, 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1. La lista comienza desde el 7, pero me parece importante lo que dice Pablo ahí en el verso 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque eso nos da la medida en la manera que se deben ejercer los dones. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, cuando iban a los gentiles la gente iba llevada, pero sin entendimiento, sin sabiduría. Como dicen los profetas, el ídolo se caracteriza porque ve, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla. Y así eran las personas, iban llevadas como ciegas, como mudos y como sordos. Según el ídolo se vuelven las personas. Pero nosotros tenemos un Dios que ve, que oye y que habla. Y Dios quiere que yo lo siga, pero lo siga viendo. No por ignorancia, hermano. Que lo oiga y que aún hable, porque Él es un Dios vivo. Yo voy a manifestar las alas vivas, las que vuelan. ¿Pero cómo? Pues para eso la palabra nos dejó ciertos parámetros para no ser ignorantes. Amén. Esto es parte del consejo de Dios. Entonces ahora sí, mira lo que sigue diciendo. Por tanto os hago saber, lo mismo que dijo en Romanos, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, ningún don ni manifestación del don espiritual me lleva a contradecir la doctrina bíblica acerca del testimonio de Jesucristo. Sí, eso ya es un parámetro, eso ya le pone límites. Imagínate, como hacen los espíritas. Un médium comienza a hablar. Jesucristo fue a la India y aprendió con ellos no sé qué y a hacer milagros. Y comienza a hablar el médium como si el espíritu le estuviera dictando, pero es un espíritu de error. Porque está hablando una doctrina falsa en contra de Jesucristo. Sí, como los que escriben El caballo de Troya, todos esos libros que son falsos testimonios acerca de Jesús. Eso no puede ser dictado por el Espíritu de Dios, ¿no? La doctrina, hermanos, siempre la doctrina es la base, el fundamento del ejercicio aún de los dones del Espíritu. Entonces ahora sí, ahí en el 7, dice, hablando de los dones, mira los dones que describe ahí Pablo en el 12:7. Palabra de sabiduría. Voy a leer desde 12:7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí vamos a ver, ya comenzando esto, comenzamos a ver un poco de la contienda que hay, porque hay algunos hermanos que citamos hace 8 días, que en algunos aspectos son muy serios, muy recomendables, pero que ellos hablan de que ciertos dones milagrosos o extraordinarios ya cesaron. Eso es lo que se llama el cesacionismo, que los dones del Espíritu tuvieron una manifestación que daba credibilidad al testimonio de los apóstoles y a la iglesia primitiva. Entonces ellos dicen que los dones solo fueron para la iglesia primitiva, pero que cesaron, por eso se llama cesacionismo. Entonces ellos dicen que cesaron, pero aquí comenzamos a ver que los dones del Espíritu no son ni en este contexto para acreditar a los apóstoles, ni para la iglesia primitiva, sino para edificación. ¿Cómo lo dice? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí Pablo no dice el mismo don que decía en Romanos del de enseñanza, sino enfatiza en ciertos aspectos de la enseñanza. El primero que dice es palabra de sabiduría.
Este don se puede entender como la capacidad de expresar verdades bíblicas, pero haciéndolas aplicables especialmente con discernimiento a las situaciones de la vida. Sí, es la palabra, es la enseñanza, pero que toma la doctrina de la Biblia y la hace práctica en la experiencia de la vida. Palabra de sabiduría, como el libro de Proverbios. Sabiduría. Pero es la sabiduría de Dios como en cápsulas, pero aplicada a cada una de las experiencias de la vida del creyente. Y hay hermanos que tienen esa gracia. Cogen la verdad de Dios y te la aplican al joven en sus experiencias como joven, te la aplican al matrimonio, te la aplican al... Sí, ellos tienen la gracia de coger la verdad de Dios y dártela, pero específicamente en algunos asuntos prácticos de nuestra vida. Y tú notas que hay hermanos que tienen ministerio de la palabra y tienen ciertos énfasis, ¿no? Hay hermanos que son muy prácticos y te cogen la palabra, te la sacan y te la ponen así, para al papá, al hijo, al hermano, al novio, a la novia, ¿sí? Es como ese énfasis, ese color del ministerio de la palabra. Y Pablo parece que estuviera profundizando en el don de la enseñanza. Y dice... Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, o sea, no todos hablan el mismo énfasis en la enseñanza. A otro, palabra de ciencia o de conocimiento según el mismo Espíritu. Como se usa la palabra de sabiduría y palabra de ciencia, se nota que son dones de ministerio de la palabra. De ciencia tiene como la implicación de entender la verdad de Dios por revelación, con profundidad. Eso es lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 2, dice que el Espíritu de Dios nos enseña aún las cosas profundas de Dios. Y tú notas que hay hermanos, y tú escuchas hablar al hermano Gino de la Trinidad, eso es un don, hermano, eso nadie llega allá. Yo he leído hartos hermanos, pero de verdad que escucharlo hablar de la Trinidad, hermano, eso es uno como que dice, hermano, hable despacio porque no, el procesador no me da. Hay que hacerlo porque son verdades que son de la Escritura, pero que no todos tenemos la capacidad de profundizar y de entender. O sea, ese es don de ciencia, de conocimiento, de llegar allá donde llegan algunos, eso es dado por el Espíritu. Gracias al Señor no es algo del hermano, sino desde el Espíritu, que debe estar en medio de la iglesia, ¿no? Dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. O sea, hay hermanos que el Señor, no es esa fe, porque el movimiento carismático es esa fe de que todo lo que yo digo, lo que yo quiero sea, no es esa fe, hermano. Esa es la fe de la metafísica. Nosotros ya lo estudiamos acá con el movimiento de palabra de fe. No, es esa fe de tener certeza de Dios, de creer en la palabra. Tú notas que es que los dones van relacionados con la obra de los hermanos. Hay hermanos que de verdad fueron llamados por el Señor a ciertos ministerios y tenían que tener una fe especial, ¿sí? Nosotros hablamos a veces tú hablas de la historia de George Mueller. Ese hombre debía tener una fe especial para el ministerio. O esos misioneros que se iban a la India o a China sin recursos, sin medios, tal vez a enfrentar situaciones donde enfermedades, eso solo una fe viva y palpable podía llevarlos allá. Y creemos que Dios da el don según el ministerio y según el tiempo, porque ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Y Dios les da una fe diferente para seguir al Señor. Aún cuando tú lees la biografía de Watchman Nee, todos los misioneros, los pastores de la época tenían un sueldo. Y él comenzó a orarle al Señor, dijo, no, pero yo no encuentro que el pastor de Dios deba ser un asalariado. Yo voy a servirle al Señor por fe. Y nunca voy a pedirle a los hermanos recursos. Hay una fe especial para eso, hermano, que a veces hasta se puede tornar como locura. Pero estos hombres siguieron a Dios y la fe los sostuvo como viendo al invisible. Y duraron 50, 40 años de ministerio sin recibir beneficio económico de ninguna organización. Hoy en día no es así, hermano. Hoy en día falta el don de fe en el ministerio, hermano. Los hombres que vivan por fe, creyendo que Dios les va a proveer para todas sus necesidades. Pero eso es un don. El que no tenga el don, pues que trabaje, dice Pablo, ¿no? Dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
Ahora comenzamos a ver ciertos dones que son los del conflicto. Los anteriores, la mayoría de hermanos dicen amén, son vigentes. Pero los que son milagrosos, como el hacer milagros, como el de profecía, discernimientos de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, para muchos eso ya se acabó. Pero Pablo dice que en ese contexto donde viene hablando de los otros, dice que son del Señor y son para edificación. Vamos a ver, ahí en el 28 añade otros dones. Añade el don de sanidades, de ayuda, bueno, ahí dice, en el 12:28, y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, ¿sí? Hay hermanos que el Señor les dio, hermanos, a orar y el Señor hace milagros. Como leímos anteriormente, hay hermanos al que el Señor les dio orar y que las personas se sanen. No es lo que estábamos hablando hace 8 días. No es la campaña de milagros y sanaciones. No es la reunión, porque es que uno no puede determinar que el Espíritu haga las cosas según mi voluntad y según mi esto, ¿no? Pero hay hermanos que tienen el hacer milagros, otros los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces vamos a hablar un poco del cesacionismo y vamos a hablar un poco de los pasajes que ellos usan, especialmente con los dones milagrosos. Vamos a leer primera Hechos 2, verso 17. Primero voy a hablar un poco de eso, porque tal vez usted, si usted es un hermano que tal vez gusta escuchar ciertos hermanos reformados, ciertas líneas calvinistas, se va a encontrar con estos argumentos. Entonces es bueno que usted conozca lo que dice la palabra en relación a esto. Que son hermanos que muchos, de verdad que en muchos temas valen la pena escucharlos. Hechos 2, entonces vamos a ver. Ellos dicen esto, lo que yo les decía ahorita. Los dones existieron como una evidencia apostólica milagrosa para los apóstoles y para la iglesia primitiva. ¿Por qué? Ellos dicen que los apóstoles se iban a encontrar con personas de muchas religiones, de muchos contextos, que la fe cristiana, aún la fe judía, era ajena a ellos. Entonces Dios tenía que acompañar el ministerio de ellos con cierto sello, y es verdad, para que la gente acreditara que lo que ellos estaban predicando a Cristo era verdad. Entonces ellos hablan que una vez la iglesia primitiva recibió de los apóstoles y de los profetas el canon, o sea, el Nuevo Testamento, llegó lo perfecto y los dones cesaron. Las profecías cesaron, las lenguas cesaron. Fue algo para el primer siglo. Ese es el argumento de los cesacionistas. Bueno, se me va la palabra siempre. Uno de los más grandes representantes de este movimiento ahorita es John MacArthur. Él tiene libros como Fuego Extraño, como Los Carismáticos, que hablan mucho de esto. Muy respetable el hermano en muchos aspectos de la palabra, pero vamos a ver si la palabra, ¿qué nos dice la palabra? ¿Ven? Hechos 2, verso 17, dice, es Pentecostés. Ustedes se acuerdan que están los hermanos reunidos en Pentecostés, cae el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, vienen los judíos y dicen estos están borrachos, y Pedro dice no están borrachos, y comienza a dar su discurso. Entre lo que dice para justificar lo que está pasando, mira lo que dice Pedro. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí comenzamos a ver que el derramar del Espíritu del Señor no es solo para los apóstoles, ni es solo para la iglesia primitiva, sino es para ¿quiénes? Para toda carne. Sí, o sea, no era algo que quedó exclusivo para la primera generación. Ese toda carne para mí es toda carne. El problema es que para los calvinistas toda carne no es toda carne. Para los calvinistas toda carne es un grupo limitado. Para ellos el mundo no es todo el mundo, sino los elegidos. Entonces hay un asunto de predisposición por la doctrina cuando tú llegas a la palabra, ¿sí? Entonces es el problema de ellos. Pero ahí es como muy claro, ¿no? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mira que no solo lo está Pedro relacionando con aquella generación, sino con las generaciones siguientes. Vuestros hijas y vuestras. ¿Sí ven? Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos. Hermanos, y hay líneas de hermanos, aún tú lees a los hermanos de Inglaterra, a los hermanos Breden, a Mackintosh, y ellos dicen que la mujer, nanay de lenguas, nanay de profecía, nanay de nada en la iglesia. La mujer debe estar en silencio. Pero acá Pedro dice que sobre vuestros siervos y vuestras siervas.
Ahí, porque hay hermanos que dicen que no, pero cuando la palabra dice que sí, ¿a quién le vamos a creer, hermanos? Pablo dice, vuestras mujeres oren y profeticen, pero que lo hagan con la cabeza cubierta. ¿Por qué? Porque es una señal de sujeción a los ángeles. Sigue diciendo, no me voy a meter en chicharrón, hermano, se lo dejo ahí cortico. Después otro día tratamos el asunto. Y dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. Y mira esta frase, y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Y todo este periodo cuál es? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. O sea que Pedro habla de los postreros días como aquel tiempo desde la ascensión del Señor, desde mandar el Espíritu hasta la venida del Señor. O sea, se refiere a la era de la iglesia, hermano. O sea, esta manifestación del Espíritu se refiere a qué periodo? A la era de la iglesia. Que dura hasta dónde, como lo dice ahí, hasta la venida del Señor. Y como dice en el 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, ese último tiempo nos habla del periodo de la salvación, que es el periodo mientras está la iglesia, donde hay arrepentimiento y donde la gente se puede convertir, porque una vez venga el Señor, ahí sí ya se cerró la puerta. Amén. El pasaje que usan ellos es 1 Corintios 13:8, ¿sí? Que queda entre el 12 y el 14. Ese pasaje 13:8 que Pablo viene hablando del amor y del amor, ahí en el verso 8, y mira lo que dice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces el pasaje que te dice, mire, el amor sigue, pero las profecías y la ciencia y las lenguas cesarán, acabarán. Pero si tú lo lees sinceramente, hermano, como un niño, sin predisposición, ¿cuándo es el día perfecto? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto. ¿Cuál es lo perfecto? Lo que Pedro estaba hablando allá en Hechos 2. El día grande de Jehová. ¿Cuándo es lo perfecto? Cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, pues ya no va a haber necesidad de profetizar, porque ya todo se habrá cumplido. Ya no habrá necesidad de fe, de esperanza. Ahí lo que quedará, como viene Pablo diciendo, es que el amor. Entonces es un pasaje que no concuerda. Es más, hermano, es una enseñanza nueva. Tú no encuentras ni siquiera a los padres de la iglesia, ninguna línea que hable de esta manera. Esto es algo que se le atribuye ciertas líneas porque, pues claro, siempre la iglesia ha ido como un péndulo, como una balanza. Cuando los hermanos se van para un lado, hay otros hermanos que se van como para el otro, ¿sí? O sea, algunos hermanos se distorsionaron la obra del Espíritu y los dones, entonces otros se fueron a la otra postura a decir que no hay dones. Pero acuérdense que en ambos lados hay ladrones. ¿Por qué? Porque si el Señor dio dones para edificación es porque Él ve necesario eso en medio de la iglesia. Y que es bueno y que es útil que nosotros tengamos eso que el Señor nos dio. Amén. Hay otro pasaje que está en Marcos 16, para ir avanzando esto y leer Corintios 14 para ir finalizando. Marcos 16, donde se nos muestra si estas manifestaciones solo acompañarían a los apóstoles, el pasaje que también se usa bastante. Marcos 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, resucitado el Señor, estando ellos sentados a las mesas, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mira lo que dice, y estas señales seguirán a los apóstoles. No, hermano, estas señales seguirán a los que ellos les prediquen y crean, hermano. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermano, mira, eso es lo que dice la palabra. O sea, las lenguas no solo eran para los apóstoles, sino eran para los que creyeran. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Claro, esto lo vivieron los apóstoles, hermano.
Pero la palabra dice que estas señales seguirán no solo a los apóstoles, sino a los que creen. Y si bebieren cosa mortífera, no les harán daño, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, ¿esto cuándo ha sucedido? Esto no solo sucedió en la iglesia primitiva, hermano, ni solo ha sucedido en los movimientos carismáticos. Cuando tú lees la historia de muchos movimientos, de muchos hombres de Dios, siempre ha habido manifestaciones de dones genuinos, ¿no? A veces Dios lo hace según la situación. Pablo nos enseña no solo que existen los dones, cómo manejarlos, sino que debemos desearlos, orar, no menospreciarlos. Le damos algunos pasajes. No se canse, hermano, que hasta ahora vamos por la mitad. No, mentiras. 1 Corintios 14, verso 4. 1 Corintios 14, 4 dice... 1 Tesalonicenses 15, 5, 19. Ahorita vamos a volver a Corintios, pero leamos Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5, 19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Sabes, hermano, que hay ciertas doctrinas que limitan el mover del Espíritu? Yo he escuchado casos hasta de pastores bautistas. No hay dones y el Señor les da el don, hermano. Y la lucha porque tiene el don, pero tiene la doctrina que le dice que no hay don. ¿Me imagina? La lucha ahí que esto es verdad, esto no es verdad. ¿Sí? Hermano, y hay veces que el Señor le da cosas a unos hermanos que son... Y no hay que menospreciar, hermano, no hay que... Porque es algo del Espíritu. Claro, hay unos parámetros como estamos y como vamos a leer ahorita, pero no hay que apagar el Espíritu. Lo que es del Espíritu y genuino debemos desearlo. La palabra dice desear los mejores dones. Ahorita vamos a leer cuáles son los que, según Pablo, notaba que eran más edificantes para la iglesia. No menospreciéis las profecías. Muchos dicen que son las profecías del Antiguo Testamento, hermano, pero Pablo no, yo pienso que no tendría necesidad de decir no menospreciemos las profecías cuando él dice que todo eso es inspirado por Dios. Seguramente está hablando del ejercicio del don profético en medio de la casa de Dios, que no se debe menospreciar, pero tampoco se debe tragar entero. Imagínate, llega el profeta, yo pienso que lo que estamos estudiando los domingos y hoy es muy para nuestra época. Entonces llega la mujer o el falso profeta con el espíritu de Jezabel. El Señor me ha dicho que tú vas a ser el gran maestro de la época. Y el hermano no tiene el don de la enseñanza, tiene para él el don del servicio. Entonces yo debo examinar, ¿será que el Señor me dio a mí eso? Porque es que hoy en día... antes de venir estábamos viendo una noticia. Un pastor por allá en Nigeria que tiene el don de profecía le profetizó a 20 hermanas que debían acostarse con él. Y a todas las dejó embarazadas. Y el sinvergüenza llega y dice, pero con las que son casadas yo les pedí permiso a los esposos. ¿Y tú crees que a mí llegue alguien a decirme que el Señor le dijo, no, ya me quito? ¿Cómo Dios le va a decir que es que eso es mucha ingenuidad, hermano? Pero el cristianismo está lleno de esas cosas. Que el pastor me profetizó que me debía casar con fulanito, que el pastor me profetizó que vendiera la casa, que el pastor me profetizó, y los hermanos no prueban esas cosas. La profecía tiene un color bien claro, hermanos. La profecía es para exhortar, para consolar, para edificar, pero no tiene ese color, ese... El Señor me profetizó que van a haber 300 valientes de Gedón que van a ofrendar $500. Tú notas, es que es ingenuidad, hermano. Pero esos excesos no nos deben llevar a menospreciar lo que es verdadero, hermano. Yo me acuerdo, y eso no lo encuentra en la palabra, yo cuando me convertí, una hermana de buen testimonio, una mujer de Dios, que tenía un testimonio de integridad en la casa de Dios, se me acercó, me puso las manos y comenzó a decirme unas cosas que me mandaba a decir el Señor. Hermano, y todo lo que ella me ha dicho, 15 años y se ha cumplido como ella me lo dijo. Y en esa época parecía imposible, hermano. Pero esa mujer tiene el don. O sea, hay cosas que son genuinas, hermano, que son del Espíritu, que tienen que ver con la voluntad de Dios, con la enseñanza de Dios, el plan de Dios. Hay cosas que son extrañas, pero no debemos negarnos a lo legítimo, porque hay algunos lados que hacen excesos. ¿Sí? Entonces usted no puede decir, no, yo no recibo un billete de 50,000 porque hay billetes de 50,000 falsos.
Usted tiene que aprender a probar si el billete es falso o no. Por eso decíamos que el ejercicio de los dones es bueno cuando hay una iglesia que hasta ha sido fundamentada por la palabra, hermano. Cuando hay madurez, cuando hay personas que pueden probar y pueden decirle a los hermanos, ¿es del Señor o no es del Señor? O vamos a esperar. Y no solo eso, el que habla es una persona de buen testimonio, tiene dones, pero tiene que tener una integridad en su vida financiera, integridad en su vida familiar, tiene que tener testimonio. Imagínense como el ejemplo que les da, una vez sucedió un problema. Unos hermanos comenzaban a caminar mal y en la primera vez que se reunieron, llegó una hermana que nadie conocía y comenzó a profetizarles que el Señor los había mandado a hacer lo que estaban haciendo. Y estaban haciendo una rebelión, hermano. Todos los que comenzaron ese camino, ninguno hoy está en comunión con él. Todos se fueron al mundo. Y los impulsó una profetisa. Nadie que conocía quién era, nadie conocía su contexto doctrinal, nadie conocía su testimonio, nadie sabía nadie quién era. Y es el peligro de muchas iglesias que invitan a muchas personas y vienen a profetizar y no saben qué clase de personas son, no saben si son divorciados, no saben si son maridos de una mujer, no saben cómo andan sus hijos, no saben cómo, sí, no saben nada. Entonces nosotros creemos en los dones, pero debemos conocer a los hermanos, debemos conocer la vida, ¿sí me hago entender? O sea, probar. Dice el Señor, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero hermano, el versículo siguiente es para que usted no lea libros de Cash Luna. Absteneos de toda especie de mal. O sea, el probarlo todo, usted no quiere decir que puede leer cuanta basura que usted sabe que está escrita por personas que no tienen una buena doctrina. ¿Sí me hago entender, hermano? O sea, si usted ya sabe que hay un hermano que tiene falsa enseñanza y que ya hay un testimonio general del pueblo de Dios que es un falso maestro, usted no tiene que leer los libros de él, hermano. O sea, lo que usted sabe que es una especie de mal, no lo lea. ¿Sí? Porque, yo sé que los testigos son, pero vamos a leer a ver qué dice la atalaya. Y tal vez usted no conoce la palabra y se deja engañar. Entonces llega aquí diciendo que Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Entonces hay que examinarlo todo. Pero hay hermanos que también comen cuanta basura se encuentra. Como dijo un hermano, usted no necesita comerse un huevo podrido, porque es que el olor ya sabe que está podrido. ¿Sí? Tampoco. Es que a veces, hermano, pero es que hay que examinarlo. No, pero eso no. Nosotros conocimos un lugar donde unos hermanos les dijeron que escucharan a un profeta y les hicieron un daño, hermano. Porque es una persona que no se debe escuchar, hermano. Hay cosas que ya son especie de mal, que no se ven ni... ¿Sí? ¿Me hago entender? Hay cosas que hay que probarlas. ¿Qué? Lo que surge en el ambiente de la iglesia, lo que estamos hablando. Pero a veces vienen cosas extrañas y los hermanos se ponen a leer. No leen la palabra y sí leen... No escuchan buena literatura, no escuchan buena predicación, pero sí escuchan cuánto libro espurio se consiguen en las librerías cristianas. Hoy en día en las librerías cristianas usted tiene que... Usted va y del 100% puede comprar por ahí el 20%. Y no compre los que son bestseller, hermano. Porque son los que más se venden, son los que hoy en día... Vamos ahora sí a Corintios, 1 Corintios 14. A 1 Corintios. Vamos largo, no. Vamos bien de tiempo. Vamos a leer 1 Corintios 1, para terminar el que sí existen y no existen, qué se debe hacer. No, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 desde el 4 y después ahí sí vamos a... Dice 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto es algo que Dios nos dio en su Hijo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Pablo daba gracias a Dios porque Dios en Jesucristo le daba a la iglesia de todo, hasta dones, ¿no les faltaba? Nada, entonces no podemos menospreciar. Hermano, esta aclaración sí la quiero hacer antes de seguir. A pesar de que la iglesia tiene dones, se ha caracterizado por ciertos dones aún sobrenaturales del Espíritu, con derramamiento, distribución del Señor como Él quiere, debemos saber esto, escúchelo bien, no siempre y no en todas partes. ¿Hay dones del Espíritu? Sí, pero no siempre y no en todas partes.
Tú notas que tú estudias la historia de la iglesia y hay épocas donde el Señor ha manifestado ciertos dones. Hay épocas donde no. Nosotros no podemos decir que aquí no está el Espíritu porque no hay personas que hablan en lenguas. ¿Quién decide que hablen en lenguas o no? Es la soberanía de Dios que Él reparte como Él quiere. Yo no, porque hemos llegado a lugares, hermano, repita, bla, 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 y les enseñan a hablar en lenguas cuando es algo del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que la carne no lo produce. La escuela de los profetas. ¿Quién le va a enseñar a un profeta a profetizar, hermano? Si es un don del Espíritu. Y hay épocas donde el Señor lo da y hay épocas donde no lo da. ¿Quién decide eso? La soberanía de Dios. ¿Sí? Amén. Porque a veces sí hay dones, pero no siempre, hermano. Hay épocas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no ocurren de manera uniforme, porque ese es el problema del cristianismo hoy en día. Queremos hacer como hizo Moisés en el desierto, pero Dios no trabaja de manera uniforme. Queremos hacer como Pablo, entonces traigan los pañuelos de los enfermos y oramos por los pañuelos para que los enfermos sanen. Pero no, Dios no está obligado a trabajar de manera uniforme. Amén. Respetamos la soberanía de Dios y el trabajo según su voluntad. Tú lees el libro Milagros en la China, una región donde nadie se convertía. Iban los hermanos y predicaban y nadie se convertía. Había una mujer inválida de hacía 50 años. Un día se le apareció el mismo Señor, oró por ella, dice que ella no sabía quién era, el Señor oró, la tocó, se sanó y se convirtió toda la aldea. Y el Señor comenzó a hacer milagros y cosas tremendas en esos lugares y se convertía la gente. Dios en su soberanía dio ese derramar del Espíritu a esa región. No podemos, porque eso es lo que hace los carismáticos en ciertas líneas. Si usted no habla en lenguas no tiene el Espíritu, pero eso es uniformar la obra del Espíritu. ¿Sí me va a entender? Debemos respetar ese trabajo de Dios. Que el Señor gobierne, hermano, y que todo se haga para su gloria y para la edificación de su casa, según su voluntad. Ahora sí vamos a leer 1 Corintios 14 de seguido y terminamos. Para ver un poco el orden, para no ser como Usías que llegó así corriendo, sino que la palabra da un orden aún en los dones que son más controversiales por los excesos. Yo pienso que el Espíritu sabía qué dones iban a causar más problema en la iglesia, hermano. Y lo previó y lo dejó escrito de una manera muy detallada, especialmente ¿cuáles? Profecía y lenguas. El Señor sabía, es que Dios es tremendo, ¿no? Nos deja la solución antes de que vengan los problemas, hermano. Entonces vamos a leerlo, dice. Vamos a leerlo de corrido, con eso terminamos. Dice, seguid el amor, porque el capítulo 13 nos habló del amor. Hermano, pero el hecho de que sigamos el amor no quiere decir que menospreciemos los dones. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. O sea, hermano, ¿está mal que yo ore por ciertos dones? No. Pero ore conforme a la voluntad, si el Señor quiere. Es más, hermano, uno nota que ciertos dones van acompañados de cierto trabajo en el Señor en las vidas de ciertas personas. Yo las personas que conozco que tienen don de profecía, especialmente, uno nota que hay un trabajo de humildad en esos hermanos. No son personas orgullosas, son personas que tienen un buen testimonio, un bajo perfil, credibilidad. ¿Sí? Y lo tienen. Podría contar varias experiencias, pero hay dones que tienen, hermano. Busquen la página, el libro Los Pequeños Libros. Búsquelo, no le digo el autor. Y usted va a ver un don legítimo de profecía, hermano. Legítimo, de un hermano con un testimonio así recto, hermano. Los Pequeños Libros, ahí le pongo esa tarea. Usted va a ver un testimonio, hermano, que cuenta sus experiencias con el Señor. Y usted nota un don de profecía, algo milagroso. Es un hombre docto en la palabra, un hombre con buen testimonio. Dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si la palabra dice que hay algo especial en este don, hermano, hay que decirlo, ¿no? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. O sea, hay una persona que tiene don de lenguas, pero él habla y nadie entiende. Entonces, como leíamos ahorita, el objetivo de los dones, ¿cuál es, hermano? Edificación. Y la edificación va de la mano con
el entendimiento. Por eso cuando tú llegas a un lugar y 30 están hablando en lenguas, ahí no entiendes nada y no te edificas. ¿Sí me van a entender? O sea, el don de lenguas existe, pero debe haber un orden, como lo dice Pablo. Ahorita más adelante dice, pero el que profetiza, o sea, el profetizar, por lo que Pablo nos dice, es habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, el que profetiza en el griego tiene el que habla, el que enseña, tiene el que habla por el Espíritu. Y este es diferente al de palabra de sabiduría, el de palabra de conocimiento, porque parece ser que, como lo va a escribir Pablo ahorita, es el Señor le da palabra en el momento. El de ciencia puede ser un hermano que tiene la capacidad de escudriñar la Escritura, entender la Escritura, aplicar la Escritura, pero el de profecía parece ser un hermano que en el momento Dios le da palabra, una palabra específica. Alguien con un pecado oculto, alguien con una situación, no es que le dice usted tal, pero comienza a exponer la situación por la palabra y las personas son edificadas, consoladas, pero es algo que viene el Espíritu en el momento. ¿Sí me vamos a entender? No podríamos decir que se tiene, pero yo me acuerdo por lo menos yo tuve una experiencia que en una reunión de estas que veníamos en una serie y todo el día orando por la palabra, el Señor nos negó la palabra. O sea, uno nota cuando el Espíritu le da la palabra que tiene que compartir, pero a veces no. Cuando llegamos acá, yo sentí como el Señor me dio 2 versículos y era la palabra. Comenzamos a hablar, al final de la reunión, sin darnos cuenta, un hermano al lado estaba que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y el Señor usó esa palabra que nosotros no habíamos preparado, que nos llegó en el momento, para reargudir el pecado del hermano, y se arrepintió y confesó su pecado. Fue algo que tú notas que no lo habíamos podido planear. O sea, esa es la palabra que enseña, que exhorta, pero viene de una manera directa, ¿sí? Que es diferente a la sabiduría o a la conocimiento. Con esto no estoy diciendo que tenga el don, sino que esa experiencia me recuerda lo que Pablo va a describir ahorita. Y puede estar en una reunión y el Señor le habla algo a alguien y lo habla, y mientras está hablando el Señor le habla a otro y lo habla. Porque, hermano, nosotros sabemos que en nuestras reuniones hay libertad para el Espíritu. Amén. No son donde el tal habla, el tal este, y todo está ya marcado. ¿Verdad? Sino que hay libertad para que cada uno cuando venga, ¿qué traes, hermano? Uno trae palabra sabiduría, otro trae esto. Hay libertad. Y en esa libertad Dios da dones y a veces la palabra viene de esa manera. Dice, el que habla en lengua extraña, así mismo edifica, porque hay una edificación espiritual, hay un avivar del espíritu en el ejercicio del don. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el fin de los dones del espíritu es edificación, no show, no espectáculo, no lo que veníamos hablando hace 8 días. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea, a pesar de que no es tan edificante como lo que viene diciendo Pablo, él quisiera que todos tuviéramos dones, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si el hermano o la hermana tiene don y lo puede interpretar, o como en casos donde nosotros hemos visto que la hermana tiene don, pero hay otro hermano que tiene interpretación, es legítimo y es edificante y es en el Señor, ¿no? Nosotros hemos pasado experiencias de iglesia, hermano, donde estamos reunidos, entonces la hermana comienza en un ambiente de muchos hermanos, donde el Señor está haciendo cosas preciosas, y se para la hermana y comienza a hablar en lenguas y la otra hermana a interpretar al hermano. Vienen tiempos difíciles, van a haber divisiones, se van a rebelar, y todos estamos cantando, y comienzan a examinar, y hermano, al año, a los 6 años y medio, comienzan a haber una cantidad de problemas, divisiones, y todo lo que dijo la hermana se cumplió. Y eso es legítimo. La hermana no estaba profetizando que alguien iba a ofrendar, nada de eso extraño, hermano. Pero sí cosas que iban a suceder y sucedieron, hermano. Entonces, ¿cómo podemos negarnos a esas cosas? Y el Señor lo hace, ¿por qué? Porque el Señor conoce a su iglesia, las jornadas que a ver, su iglesia a veces usa esos dones, hermano. ¿Sí? A un hermano una vez estaba en una situación, venía una situación buena, se le acercó a alguien y le dijo, vas a pasar un año difícil, me dice el Espíritu. Y dice el hermano que ese año fue terrible. Hace poco estábamos hablando acá y estaba Lady, la esposa de nuestro hermano, ¿sí se acuerdan? Dijo, se le acercó un hermano y dijo, el Señor me mostró que tu negocio le va a pasar esto y esto y esto, y al mes se le acabó. Cualquiera le ha dicho, hermano, no confiese negativo.
Porque a veces el Señor nos tiene que decir cosas que no son fáciles, hermano. Sí, a veces son hermanos. Yo me acuerdo una vez iba entrando a mi casa y el Señor me dijo así, una percepción así clarita. El diablo se va a levantar contra tu casa. Así me lo dijo. Y yo entré y me puse a orar y vi, hermano, como un mes horrible, hermano. Y el Señor me lo advirtió. O sea, eso existe, hermano. No podemos negar esa realidad. ¿A quién le gusta escuchar esas palabras? Cualquiera le ha dicho, diablo mentiroso, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Pero, hermano, a veces el Señor, el Espíritu a Pablo por todos los lugares donde pasaba le advertía que le venían prisiones. Sí. Sí, amén. O sea, el Señor a veces nos anuncia las cosas que no son tan agradables, pero que hay que venir, ¿no? Visiones. Una vez una hermana vio una visión de un hermano que llegaba. Y veía que venía como una serpiente, pero cuando llegaba entre los hermanos se volvía un hermano. Y lo veía predicar, hermano. Y lo veía que después se convertía en una serpiente y hacía daño. Y la hermana por temor no lo contó. Y tal como ella lo vio, lo sucedió. Lo contó después cuando ya había pasado. Pero a veces el Señor da esas cosas, hermano. No podemos negar esa realidad que también es genuina, que también es del Espíritu. Que no es siempre que hay que ser probada, que hay que ser examinada. Pero que existe, amén. Dice, yo a veces escucho a David Wilkerson o a Austin Spar de hace... Hermanos, yo no soy profeta, pero comienza a hablar y tú notas el perfil, hermano, del profeta. Sí, hay personas que no creen en eso, pero tú notas el perfil, ¿o no? Muchos hermanos, ¿no? Y dice, en el 6, ahora pues, hermanos, si oí a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, si las lenguas no tienen interpretación y no se distingue la voz, pues ¿para qué se da, no? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, dice Pablo, procurad abundar en ellos, pero miren esto, hermano, para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración para poder interpretarla. O sea, pídele al Señor eso, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Y a veces el Señor no quiere que quedemos sin fruto, sino que entender lo que le está dando el Espíritu. A veces hay una carga. ¿Usted no ha sentido eso? Yo pienso que la persona que tiene el don de lengua lo siente constantemente, pero usted a veces no está en una situación donde está orando y viene una carga del Espíritu y su mente no entiende lo que el Espíritu le está hablando, pero hay una carga así intensa, ¿sí? Me acuerdo una vez yo estaba en mi casa, estaba orando frente al computador y estaba estudiando unas cosas y vi una carga sin espíritu que yo sentía que, Señor, y comencé a orar, pero no sabía ni por qué orar porque mi mente no entendía. Cuando pasó la situación, yo dije, bueno, ya oré y como que puse toda la carga al Señor. En ese momento donde me vino la carga en el espíritu, estaba pasando una cosa terrible a Salomé. Pues el espíritu, yo no estaba allá, pero el espíritu me estaba dando mi mente no entendía. Entonces el Señor no quiere a veces que quedemos así, el Señor quiere que nuestra mente entienda. ¿Sí? Debe haber una ligación entre nuestro espíritu y nuestra mente. Que eso es lo que nos guarda de los éxtasis, de las cosas extrañas. Dice, que pues oraré con el espíritu y en lengua si el Señor me lo da. Pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay un cantante de música hebrea que tiene unas canciones preciosas. Entonces yo le regalé un CD a un hermano. Entonces él dice que cuando él pone eso se siente, pero en el espíritu cantando esas canciones en hebreo y todo. Digo, hermano, pero ¿tú cómo las escuchas? ¿En dónde? Me dijo, en el celular, me pongo los audífonos y eso me sienta en el espíritu.
Y digo, ¿pero entiendes la letra? No, pero lo siento en el espíritu. O sea, es que es el espíritu. Le digo, no, hermano, por lo menos, porque yo las tengo, pero por lo menos voy leyendo cuando se va traduciendo la letra. O sea, yo no solo debo cantar en el espíritu, sino debo entender, hermano. Sí, debo entender lo que estoy cantando. Dice 16, porque si bendices solo con el espíritu del que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero los otros o el otro no es edificado. Y mira este principio, hermano, esto nos guarda de los desórdenes. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. O sea, no es el concurso del que hable más lenguas, hermano. Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Se acuerdan en Hechos 2? Ellos comienzan a hablar en lenguas, pero eran porque en alrededor habían judíos incrédulos que venían de esos lugares y conocían esa lengua. Y el Señor usó eso para testimonio a ellos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, lo que pasa hoy en día, ¿no? Lo que Pablo critica es lo que pasa hoy en día. Y todos hablan en lenguas y comienzan a reírse y se caen en el piso y comienzan a... ¿Qué pasará? Y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hermano, yo tengo como 2 documentales de estos excesos de personas que son incrédulas, criticando cuando la iglesia se vuelve un show. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. O sea, la palabra profetizada saca a la luz. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y vamos terminando. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? O sea, ¿qué tiene que tener una reunión de iglesia? Cada uno de vosotros tiene salmo. Eso también es del Espíritu, ¿no? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Aquí comienza Pablo a poner el orden. Bueno, si se habla en lengua extraña, 2. A lo más 3. Y hermano, y mira esto. Y por turno. Y no solo eso, sino como él venía diciendo, y que haya interpretación. Y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y mejor hable para sí mismo y para Dios. O sea, está que se hable con Dios, hermano. Pero si no hay interpretación, no hable. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Y hermano, y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque hay gente que, no es que no me puedo controlar, es que... Hermano, eso es como cabra, como Usías, que no puede ponerle límite a sus pies. Acuérdense de los seres, se ponen las alas en los pies, o sea, se controlan. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y ahí en el 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí le pone el sello apostólico Pablo a los mandamientos. Más el que ignora, o sea, si usted quiere ignorar eso, pues, dice Pablo, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase, esa palabra, hermano, importante, ¿no? Hágase todo decentemente y
con orden. Entonces hoy hablamos de el fuego extraño y los dones del Espíritu según las Escrituras. Gracias, hermano, por la paciencia. El Señor nos ayude. Estos asuntos son cosas que debemos conocer, hermanos. Gracias al Señor que nos permite dedicarle tiempo para estudiar estas cosas. Amén. Que la palabra nos da luz, nos alumbra el camino, nos guarda los excesos y nos pone en la senda antigua, en la senda de los apóstoles, de los escritos del Nuevo Testamento. Vamos a orar para darle gracias al Señor para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por tu palabra, Señor, que es limpia y es pura, Señor. Te damos gracias porque la fuente a la cual tú nos has llamado a beber es limpia y es pura, Señor. En ella no hay contaminación, en ella no estamos nosotros, nuestros errores, nuestras interpretaciones, Señor, nuestros desvíos, sino estás tú claramente hablándonos, Señor. Danos la gracia de conocer tu voz en tu palabra. Danos la gracia de entenderla, de vivirla, de enseñarla, Señor. Danos la gracia y la medida de tu Espíritu para ser fieles a la verdad revelada, Señor. Oramos, Señor, para que todas estas cosas que tú nos has permitido tratar no queden como una enseñanza más, Señor, sino que esto marque nuestra vida de iglesia, nuestra vida contigo y podamos desear aquellas cosas que son beneficiosas para la edificación de tu pueblo, para el avance de tu obra, Señor. Tú sabes qué cosas necesitamos, Señor, qué dones, qué talentos, qué ministerios, Señor, qué servicios, qué trabajos precisa tu iglesia, Señor, para que tu propósito avance, Señor. Oramos para que tú derrames abundantemente de tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros, Señor, a cada uno de nosotros, según la función y según cada miembro, Señor, para que podamos crecer mutuos comúnmente en torno a ti, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar delante de ti, Señor, buscándote, amándote, Señor, procurando lo mejor, Señor, para que tú seas visto y conocido en medio nuestro, Señor. Bendice tu palabra, haz que ella corra, Señor, y llegue a aquellos que precisan escuchar estos temas, Señor, especialmente en estos tiempos que vivimos, Señor. Te damos gracias, Señor, y darnos oídos para oír y un corazón para guardar tu palabra, Señor. Que ella dé fruto al 100, al 70, al 30, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amém, Senhor. Ao leão de Judá.